Muy buenas noches, señoras, señores. Pasan 2 minutos de las 9. Bienvenidos a Polémica en el Bar. Estamos, como siempre, en vivo en el 10, el canal uruguayo. Bien. Querido Connie, ¿cómo anda? Perdón, lo interrumpí que estabas estaba poniendo esto en silencio, porque si aparece después... Bueno, muy contento. El amigo que te llamaba, ¿te acordás cuando estaba con el coso, el mismo? Exactamente. No, un gran día en más de un sentido, tener el gusto de tener a Mónica Botero con nosotros. Fuerte el aplauso para Mónica Botero también, que nos está acompañando. Me vendiste, me estás robando el laburo, lo único que hago es presentar a la gente y me lo robas. Pero en un día especial, porque recordarán que hace un tiempo atrás dije, el día que bajemos los 200 casos, que lleguemos al número de Radi, deberíamos encontrarnos todos. Ha llegado 150 casos, 4 fallecidos, lamentablemente, y 3% de positividad. No digo que cruzamos el Rubicón, pero las cosas están mejor y vamos arriba. Mónica, bienvenida. Perdona, Mónica. ¿Todo bien? Bien. Perdona que entraste en una discusión entre interna. colegas y amigos es como... es como si estuviéramos en casa. Exactamente. Y te digo algo en nombre del gremio. Los gerentes de los medios generalmente tienen canjes. O sea que no es necesario pagar nada o con usar el canje alcanza. Pero vos sabés la cantidad de canje que debe tener Sergio. ¡Pará! ¡Esa es mi hermana! Mónica. ¡Mi hermana te la mandó a guardar! ¡Esa es la nena de la casa! ¿Vos viste Puglia Invita? ¡Esto! ¿Lo viste? ¿Cómo no? Fui muchas veces. Pero no tengo canjarola, todo cash, querido. Bueno, Pero muy bien. mirá, muy bien, Mónica, muy bien. Pero, Mónica. Es la directora de ahí Mujeres por Algo, porque tiene los Bateson bien puestos. Muy bien. ¿Cómo andás, Mónica? Bien. Bueno, gracias por venir, No, por Ahora favor, después ya vamos a empezar a hablar de algunos temas. El señor presidente de la República sigue considerando que no es oportuno la obligatoriedad de la vacuna. Y los la coordinadores señora del GAT, intendente ¿no? de Radi, Montevideo joven. dijo que estaba pensando en que sería oportuno hacer obligatoria la vacuna. Bueno, es una discusión política. Mónica, ¿qué piensa de esto? ¿Usted, Mónica, la harías? Vos sabés que la primera... Es brava la decir Sí. obligar, Igual, pero... la primera inclinación que tengo Pero si es esto es obligatorio, Kiki. hacia lo que llamamos el concepto de la libertad responsable. Creo que sí. Ahora, me parece, como siempre, ¿no? Lo importante es escuchar a los científicos, ver qué dicen. Sé que se está procesando esa discusión en estos días. Hay sectores que son muy sensibles, como la salud y la educación, Claro. que quizá habría que considerar, bueno, si prefieren no ir a trabajar, que no vayan. Hay una diferencia con las otras vacunas. Habría que ver qué dicen los científicos, ¿no? Hay una diferencia con las otras vacunas que me parece central. Que es que salvo la antitetánica, que te la das cada 10 años, el resto de las vacunas nos la dimos una vez y ahí quedó. Con esta vacuna no alcanza con eso. Seguramente no tengamos... haya que darse otro año que viene. Entonces, salir a correr obligando Pero no te va a permitir disculpame, llegar a ese porcentaje importante. Hay otro elemento que queda clave, todavía. hay otro elemento clave. Sí. Esta es una vacuna nueva. Y esto Pero es está una- súper testeada, ya está, Nico. Se la dieron miles de millones de personas, ya está. No. Es una vacuna nueva. pará, entonces está de acuerdo. Entonces vos estás de acuerdo porque... No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque es una vacuna que habría que darse todos los años. No me digas que está súper testeada. Me parece que hacerla obligatoria no va a lograr que vos llegues a ese poquito que te falta, que no le llegás por otra cosa. Esto arrancó Me parece. con una aceleración científica notable, pero obviamente con muchas preguntas todavía. El mundo hizo un gran ensayo, y esto dicho con mucha cautela. Pero lo dijo recién Santiago Mirazo, son excelentes vacunas todas. Son excelentes vacunas todas. Son No se han excelentes visto vacunas, todavía en la pero no son lo perspectiva del mismo que la vacuna que venimos usando hace 20 No años. sé cuál está mejor. Claro, probada, Mónica, lo que dice- científicamente. decía Mónica- Hoy en el siglo XXI, que la vacuna que yo me di en 1986, que no sé ni qué laboratorio vino ni qué era. Mónica, que decía No, que no están analizadas con la perspectiva del tiempo, que se supone que Lógico. es otra de las dimensiones de... Fue el principal ese argumento testeo, que esbocé cuando puse este tema sobre la mesa. Ahora, igual de todas maneras me parece que el debate debería estar. Cuando la doctora, Mónica quería agregar algo, perdón, la Sergio. doctora amiga dice, la antitetánica cubre a la persona, la del COVID, al que la recibe y a quienes lo rodean. Claro, es un dato que Por puede eso, jugar a esos favor de son la obligatoriedad. argumentos para De la todas ley. maneras, me parece que, acompañando lo que dice Sergio, que evidentemente son decisiones políticas, lo de la obligatoriedad o no, me parece que en un país como el nuestro y con los conceptos constitucionales centrales, el concepto central que dice Connie, cuando uno va a decidir o cuando un gobierno se dispone a decidir limitar la libertad de los ciudadanos de alguna manera
o obligarlos a tener determinada conducta, tiene que estudiarlo con mucha tranquilidad. No es una cosa que uno salga y diga, se prohíbe todo o se obliga a hacer todo. Y tal cual, es para mí- evidente que hay dos corrientes políticas bastante claras y que se expresaron desde que empezó la pandemia. Una, que es la que tiende a prohibir, a controlar, a regular, a ordenar la vida de los ciudadanos, y otra que apela a la responsabilidad, a tratar a los ciudadanos como personas adultas, me parece que eso se ha expresado bastante claramente. A mí me pasa ahí que yo creo que acá hay una discusión que no tiene que ver tanto con lo político o filosófico, que es lo que estamos debatiendo un poco acá, sino con lo práctico. Porque países muy distintos, de corrientes de gobierno muy distintas, de Israel, Estados Unidos, Francia, que no la está haciendo obligatoria, más allá de algunos sectores, no la han hecho obligatoria. Y los científicos del Gacha analizaban esto y ellos no lo decían desde una posición política e ideológica. Lo decían según cómo podían tomarle la temperatura a la situación. ¿Cómo va a ser la mejor forma de llegar a mayor cantidad de gente? ¿Haciéndolo obligatoria? No necesariamente. Convenciendo de otra manera. No, pero sí Convenciendo de asegurarte, otra el manera. Estado no Y tiene estamos por llegando qué... al 70% de la El Estado también, Juan Miguel, el Estado no tiene por qué dejar... en si hacer cuarentena obligatoria o no, Sí, sí. que fue también un gran Bueno, pero debate. esas cosas pueden llevar a otra polémica. Ahora, ¿no? pero una cosa es lo Claro, que estamos pero- discutiendo. Sí. Yo te entiendo si hacerla obligatoria es la mejor forma de llegar a quienes aún todavía no se vacunaron. claro. Eso es una Para lógica mí es y lo esa es una importante. discusión. Pero otra discusión es a ver si el Estado lo que sí tiene es que amparar que determinados sectores de la población, por irresponsabilidad de algunos ciudadanos que no quieren vacunarse, terminen siendo afectados. Pero eso estoy de acuerdo. Y Personas de ahí la es salud, donde, personas de la salud, decimos claro, para cuidar al obligatoria, y ahí es donde, por ejemplo, yo me planteo obligatoriedad. Sí, ¿en qué sectores? Bueno, en algunos. En la salud, por ejemplo, en la los educación, docentes. porque el Estado, al fin de cuentas, está para velar por todos. Y en este caso, por los más vulnerables. Entonces, ¿por qué por decisión individual? ¿Basada en qué? Porque No, ahí nos si vamos tú poniendo de te acuerdo, pones Pato, ahí nos vamos hablando, poniendo si de tú te acuerdo. pones a hablar con algunas personas que no se han vacunado y preguntas, bueno, pero tú ¿por qué no te vacunaste? A mí me pasó un caso. Me pasó de hablar con alguien, ¿por qué no te vacunaste? Porque entiendo que no me quiero vacunar. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora, bien, fantástico. ¿Y qué es lo que pasa si eventualmente se te plantea, digamos, la posibilidad de viajar al exterior o querés viajar al exterior? Bueno, si me la piden para viajar al exterior, ahí me vacuno. Ahora, esa misma persona que está dispuesta a evaluar su vacunación para viajar al exterior, no está dispuesta a vacunarse para eventualmente juntarse con su núcleo familiar o con su grupo de amigos que sí mayoritariamente está vacunado. Claro, pero ahora y entonces, tenemos que ¿cómo tener lo claro que convences? Es un Déjame escenario decir alguna distinto cosa en que le Uruguay, quiero perdón, preguntar a Nico. Mónica Es un Botero, escenario porque- distinto desde el punto de vista que hoy podemos, cada uno, si tomó la decisión de vacunarse, puede estar vacunado. ¿Está bien? Ya no depende de que hubiera vacunas para todos, que fue lo que nos pasaba hasta hace 3 meses. No podíamos tomar estas decisiones y decir estas cosas porque había gente que no se había podido vacunar. Bueno, ¿Por qué no se había podido vacunar? Porque no había vacunas para todos. Fueron llegando las vacunas. Sí. Hoy tenemos todas las vacunas. La gente que está vacunada con las 2 dosis y los 14 días está en una situación completamente distinta. Bueno, Entonces, estamos todos tengo que ir a la reunión pausa. y estamos todos, Uruguay está dentro todos de los vacunados. 5 Y hay uno países que no está con mayor vacunado. vacunación El problema del es el que no mundo. está vacunado. Sí, pero El igual que se puede nosotros, pero contagiar yo con las 2 dosis y los 14 días. No y te ahí vas a morir, Robert, no te vas a morir. No me voy a morir. Bueno, pero no, me yo puedo creo que contagiar, la pausa, pero sí, es Nico. complicado. Nico. No, Mónica decía Difícil algo que entres a un CTI, que, difícil como que que el se- Frente Sí, Amplio sí. había planteado el tema de la obligatoriedad y la restricción y el gobierno optó por lo contrario. Yo creo que el Frente Amplio nunca planteó la obligatoriedad tampoco, ¿verdad? De la vacunación. El tema de la vacunación en Uruguay lo fue yo me procedimiento. estaba refiriendo a cuando cuarentena. se daba la discusión sobre la cuarentena. Ah, pero me eso es estaba otra refiriendo historia. a posiciones filosóficas Exacto. más generales. Hay una tendencia que atina su músculo y lo está como más entrenado para prohibir, controlar, regular, administrar. Y hay otra tendencia que a veces quizá no coincide necesariamente con No, está claro. No, lo quería minuciosamente comentar con posiciones político-partidarias. No, pero hay otra que, bueno, Un breve tiende- comentario de los datos. ¿No quiere la pausa? 70% ya tiene una dosis por lo menos Ajá. y 58 casi por ciento tiene las 2 dosis. Uruguay tiene un trecho todavía para avanzar, aún sin la obligatoriedad. Para los colegas actores y en particular a la señora invitada, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, la periodista y escritora
Mónica Botero, para quien solicita un enérgico y fuerte y sostenido aplauso. ¿Está apurado por algo usted? No, pero ni bien la venía presentando yo. Viste cuando el artista está por entrar y la gente ya empieza a aplaudir antes. No, pensé, no. Antes de iniciar el cuestionario... Tal vez me venga en algún momento ganas de... Antes de iniciar el cuestionario, me gustaría preguntarle a la señora Botero si la puedo tutear. Por supuesto. Yo prefiero que no. Somos colegas. Yo prefiero que no para que haya una distancia entre la entrevistada. Está muy bien. Con todo cariño y respeto. Las preguntas no van a ser para la invitada, sino para el resto de los presentes para ver cuánto saben sobre ella. Bien. Así que vamos a comenzar con Mr. Hughes, que nos va a pagar el 50% de la cena. Bien, Con Juan. apenas 16 años, Mónica Botero ganó un concurso que marcaría sus inicios en el periodismo. El premio consistía en pasajes a Montevideo, así que no dio para celebrarlo. ¿Qué prestigiosa revista la premió? A. La revista Villiquen. B. La revista Mecánica Popular. C. La revista El Gráfico. O D. La revista Hola. Yo presumo que fue la revista El Gráfico porque era cronista deportiva, nuestra amiga Mónica. ¿Es correcta, Mónica? Sí, y además el jurado del premio eran Muñoz, el gordo Muñoz, argentino. que ahora está mal decirle así, José Luis Menotti, que era César Luis Menotti. César Luis Menotti, Menotti, que era el técnico director de la técnico de la selección selección argentina. y el director del gráfico. Qué bárbaro, ¿eh? El Gráfico era la revista deportiva, ¿no? Claro, y justo Para mí ella... la cosa era impresionante. Tenerle el Gráfico. Perdón, hay que agregar, porque quedó muy lindo, pero en realidad era un concurso para adolescentes. Claro, Bien, pero está bien. el premio era... Era para Montevideo y ella era de Montevideo. Y La ella verdad, era de mal el Montevideo. Gráfico. Ahí le esperaron no por Buenos Aires. Cambiarle Lo el que pasa pasaje para lo que Bariloche. pasa es que fue en 1980 cuando se jugaba el Mundialito. El Claro. pasaje era para... Era venir a ver el Mundialito. mirá que- Exactamente. Bueno, muy bien, Pero Tony dato. Hughes. ¿Ni una entrada de regalo, no? Sí, me vi todo el Mundialito con mi papá con la entrada del que era el premio. Bien, Bueno, bueno, el gráfico. algo tuvo, entonces. Señor Puglia, ¿cuál es? Acá. ¿Cómo está Puglia? Qué atrevido. Bueno. Está bien de vivo. Él va a venir con el equino exhausto y estaré con el establo cerrado. Para su libro Diosas y Brujas, Botero entrevistó a 16 mujeres latinoamericanas muy destacadas. ¿Cuál de estas que voy a mencionar no forma parte de dicho libro? Señor Puglia, preste atención. A. Isabel Allende. B. Rigoberta Menchú. C. Carolina Herrera. D. Gladys, la bomba tucumana. ¿Cuál no perteneció al libro? Gladys la bomba tucumana. Correcto. ¡Bien! Ya le puso tono de concurso. Correcto, le digo. Muy bien, muy bien. Gracias, Mónica. Señor Lucich, Opa. allá lo tenemos. A la señora Botero la llena de orgullo haber conocido a una celebridad colombiana admirada en todo el mundo. ¿Con qué famoso colombiano convivió 3 días en Medellín? A. Gabriel García Márquez. B. Carlos el Pibe Valderrama. Oh, me muero. Prefiero Valderrama. Me muero con Valderrama. Bueno. No se adelante. Ok. C. Pablo Escobar Gaviria. Bueno. O D. Maluma. ¿Con cuál 3 días? Estoy entre Gabo y el pibe. Y el Pibe Valderrama, pero tiene que decir uno. Gabo. ¿Con Gabo? ¿Es así? Correcto. Correcto. ¿Cómo fueron esos 3 días? Era un taller que se hacía para periodistas, la Fundación del Nuevo Periodismo Latinoamericano. Y entonces éramos 8 y nos encerramos en una especie de galpón no fue en Medellín, fue en, ay, ahora no me sale la palabra, es una ciudad cercana a Santa Marta, de donde de alguna forma está la zona que él retrató en sus novelas. Y, Barranquilla. En Barranquilla, perdón. No me La ropa, acordaba. Tichotti, ahí, ¿eh? Mandó un Y misil. tuvimos una especie No sé. de galpón que era la Para mí sede fue de la en Medellín. fundación. Está equivocada Mónica. Y así ¿Y ahí fue. convivían? Y estuvimos, no convivimos, pero tuvimos jornadas de 10 horas, 12 horas.
muy intensas y por supuesto que muy disfrutables, ¿no? Claro. Vos hubieras Un taller preferido donde al todos pibe. íbamos a participar, pero en realidad habló él todo el tiempo y todos estábamos Claro. absolutamente Fascinados. Magistrales. Escobar no era una mala opción también. Yo tengo un amigo que tuvo con Escobar. Hubiera ¿Ah, sido- Sí. Tremenda nota hubiera sido. No esta. lo quiero deschavar. Ah, mirá vos. No, porque está acá presente. ¿Está acá presente? Sí. Yo no estuve con Escobar. Ah. Pero Sergio, te regalás solo. Yo no me regalo. Primero asume que esto es mío. Yo Asume que esto es mío. Lo digo porque no tengo ningún problema. Yo conozco a la señora de Escobar porque le hice una nota con respecto a su libro, Vive en la República Argentina. Conozco al hijo porque le hice 2 notas por los 2 libros. Y estuve en su casa en Medellín, rumbo a la sierra, donde estaba el famoso zoológico, y estuve llevado por un amigo a que la conociera y no sabía yo que era la casa de Escobar. Me enteré 2 años después. Pero quedé así como embobado. Pero yo iba a la casa de un amigo... Ya cuando no vivía Escobar. No, A la era hacienda. la época en que las balas volaban ahí, no había... Ah, ¿estuviste en la hacienda mientras Con Escobar Escobar vivía? vivo. Él estaba vivo, no estaba él en la casa, no había nadie en la casa. Íbamos a la finca de Nápoles. Caliente del tipo que me llevaba, que era un amigo, que era el director del Banco de Colombia, y directamente me El dijo... director del Banco de Colombia lo llevaba a la casa de Escobar. Te voy a pasar... No de él. Amigo mío. Yo dejaría ¿no? la anécdota ahí, Y Sergio. entonces, No sigamos te voy a hablando. pasar, te voy a mostrar la casa de una persona y él me llevó ahí y yo dije... ¿Y qué tal el raro. zoológico? Maravilloso, todo era maravilloso, todo era divino. Lo único que a mí me extrañó es que para entrar había un montón de gente armada ahí, abrieron los portones. ¿Y te Pero pareció? yo dije, pero como en Colombia es todo tan habitual, yo tenía una amiga que era la presidenta de Cotal, que cuando la fui a visitar ese mismo viaje en Bogotá, le dije, pasá a buscarme que salgo. Me dijo, no salgas del hotel que te pueden matar. Ah, lindo viaje te metiste Así ahí. que, con los- escuchame, estoy hablando del año 82, exactamente. Guerra de las Malvinas. Y saliste igual. Yo salí igual y caminé igual, sin ningún problema por todos lados. Pero también, amigo de Escobar. también te voy a decir que en Era Medellín- socio de Pablo acá en Uruguay. En Medellín, saliendo de la iglesia, saliendo de la catedral, yo estaba con uno de los mayores poetas de Colombia y dijeron... Maluma. ¿Cómo ¡Bala! Perdón, Maluma es uno de los ¿Cómo grandes Maluma? poetas de Colombia. ¡Bala! Y nos tuvimos que tirar al piso, que a mí me dio lo que vos estás sufriendo hoy. No me echaba con los vientos. Solo le quiero decir que de repente puede venir un corte repentino de la nada, Y capaz. a mí me vino para... Bueno, no voy a ser gráfico. Y cuando terminó la balacera, que estaba tirado en el piso y la bala pasaba por arriba, del susto que tenía para hacer... Dije, ¿qué hacemos? Y me dijeron, nos tomamos una aguardiente con naranja. balazo en el medio. es un desastre. Así que mirá las historias, perdón, Qué bárbaro, Patricio, No, yo estuve en la una verdad, fiesta. La historia valía, valía. Después le vamos a hacer unas preguntas más. Sí, detalle sí, más. sí. Bueno, Terrible. vamos con la señora. Yo estuve en una fiesta entre balas, pero lo dejamos ahí. Perfecto. Señora Madrid, ¿qué respondió, señora Madrid? ¿Qué respondió Mónica Botero cuando le preguntaron qué canción aún la conmueve? A ver. A. Agarrame la escalera de los Guaguancó. Una obra de arte. Junto con Rapsodia Bohemia están ahí. Un himno. B. Chiquilín de Bachín de Horacio, del uruguayo Horacio Ferrer y Astor Piazzolla. Maravilla. C. Chica de humo del gran Marcelo Teto Medina. Y D. Cuidado la bombachita de Ricky Maravilla. Del gran poeta argentino. Ricky Maravilla. que le mandamos. Conociendo un poco a Mónica, voy por la opción B, por Astor Piazzolla. Chiquilín de Bachín de Sí. Horacio Ferrer y Horacio Astor Ferrer. Piazzolla es Sí, así. Horacio Ferrer. Además era un gran amigo Exacto. mío y de mi familia. Mi esposo compuso con él varios temas. Mi esposo músico, Sí, sí. musicalizó varios poemas de Horacio Ferrer y tuvimos el privilegio de convivir con él varias veces, de tenerlo en mi casa cantando y diciéndole. Una vez estaba mi hijo, que hoy tiene 19, era bebé, y era la hora del baño y estaba Horacio en casa y se paró en la puerta del baño y le empezó a silbar un tango. Y le dije, qué pena, le dije a mi hijo, qué pena que no te vas a acordar de esto cuando seas grande, pero yo sí voy a contar
que Horacio Ferrer te silbó un tango mientras te estaba Qué bañando. lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Lindo el Bueno, tango. no me quedan más preguntas. Y además Alberto Magnone compuso la música para la operita, ¿eh? Vamos a empezar por ahí, que se estrenó en el Sodre. Sí, señor. Escrita por el maestro Ferrer El maestro Ferrer. y el señor Magnone. Antes Sí, aquella época. lógico. Es decir, yo me acuerdo que Inés Zorrilla, adorada, había estado como su marido había sido diplomático y habían estado en Bogotá. Y entonces en aquel momento, conversando, yo le dije, me voy a Colombia, y lo primero que me dijo, no vayas, no se puede, no se debe pisar Colombia. Y yo en el riesgo aquello me parecía fantástico. Yo fui a Colombia, por suerte, muchas veces, y es un país al que adoro y me parece fantástico. Pero en aquel momento era una experiencia, yo qué sé, vital. Es decir, quería conocerlo, quería ver en la realidad. Yo había leído La Virgen de los Sicarios. ¿Ustedes leyeron La Virgen de los Sicarios? Me imagino. No. Bueno, una de las novelas más excepcionales. La vida valía $1 en Colombia en aquella época. Y tenía la suerte de tener amigos lo suficientemente interesantes como para poder visitarlos. Y entonces dije, yo me arriesgo, voy a Colombia. Quedé fascinado a pesar de todo. Claro. Quedé fascinado a pesar de haber vivido aquello que por La momentos violencia. era miedo, era violencia. Por eso yo siempre defiendo al pueblo colombiano, porque supieron superar con creces, vivir cuando vos salías de tu casa y no sabías si volvías. Y el Muy bien. periodismo colombiano, que en esa época Exactamente. jugó un rol El diario El Espectador, ¿no? impresionante. El diario Espectador, que lo tiraron abajo, ¿no? Le tiraron Exacto. una bomba y lo... Ahí sí hay que salvar Incluido el casi una asesinato papa. y el asesinato el del asesinato editor de su jefe, ¿no? director. Y mi querida, lo que es, cuando uno lo conoce de cerca, lo que era la connivencia entre directamente la gente, el narcotráfico, absolutamente todas las redes, cómo estaba todo, porque la persona que me llevó a mí no me dijo a dónde me estaba llevando. Pero por otro lado, hoy la miro en perspectiva y digo, suerte que él no está vivo, así que lo puedo decir. Es decir, él está vivo, pero ¿qué tenía? ¿Qué contactos tenía como para Claro, poder aparte, llegar? pará, Sergio, Presidente dijiste que del Banco Colombia iba a la casa de director, Escobar. claro, pero eso habla también de una realidad que es mucho más compleja de que lo que a veces Exacto. se quiere presentar en lo que es la Exacto. connivencia entre el poder y el poder ilegal. Claro. ¿No? Sí, pasa en quedamos Colombia, el pasa en chiquitaje México. y Pasa las en cosas México, pasan lo en grande. Ni que hablar, El director del es banco otro te lleva a la lugar. casa de Pablo Escobar, ya está. Bueno, Mónica. Está bien, claro. Bueno, hay un proyecto de Cabildo Abierto del Partido Nacional que tiene que ver con la tenencia compartida. ¿Están al tanto? ¿Saben? Generó alguna polémica ya Ya hay de polémica, mano. ¿no? Pero, Mónica, vos capaz que nos podés tirar algún centrito de todo esto, cómo viene la mano. Sí, sí, efectivamente es un proyecto sumamente complejo porque primero, en principio, las activistas de género sostuvimos, opinamos que no es necesario generar una ley para garantizar la tenencia compartida, porque la legislación vigente ya la garantiza y alguno de los proyectos presentados tenía algunas dificultades. Para empezar, yo personalmente lo veía como un proyecto centrado excesivamente en los adultos y en el conflicto de los adultos más que en el interés de los niños. Era poco garantista con la seguridad de los niños porque de alguna forma no, el proyecto inicialmente lo que planteaba era que aún si uno de los dos padres es denunciado por el otro por abuso, por algún tipo de abuso que puede ser físico o psicológico, o sea, que pueda dañar la salud del niño, hasta tanto eso no se comprobara, no se podían suspender las visitas, por ejemplo, ni, por supuesto, esa convivencia que de alguna forma favorecía el proyecto. Y otra serie de cosas en las que tuvimos objeciones. Lo que sucedió realmente fue algo muy positivo, que yo lo veo como realmente ha sido un ejemplo de cómo se hace política de la buena. La senadora Carmen Aciaín, que fue una de las, que es quizá quien más ha defendido y ha liderado la presentación de este proyecto, me llamó y me dijo, ¿por qué no nos juntamos y conversamos sobre lo que a ti te parece que no está bien
y buscamos una forma de que de llegar a un proyecto que evidentemente, según mi punto de vista, está dándole garantías a algunos padres varones y familias paternas que están planteando que se les dificulta a veces acceder a los hijos. No, déjame decir una cosita, porque en realidad no lo dijimos. En realidad el proyecto, ¿qué es lo que maneja? Que ni bien la persona se separa, queda mitad del tiempo con la mamá, con el papá, proyecto plantea, sin tener que hacer ninguna gestión. El proyecto plantea, de hecho, ante el momento de la separación, cuando no hay acuerdo sobre el régimen de visitas y el régimen de tenencia, sobre todo, que la tenencia sea compartida de entrada. Que no quede solamente con la mamá. En realidad es un porcentaje muy bajo de los casos de separación, porque en general no hay divergencias sobre el tema. En general se da por hecho y en general son las madres las que se hacen cargo, muchas veces porque los padres ni siquiera lo reclaman, y en otros casos porque están de acuerdo en que los hijos deben estar mayoritariamente con la madre y hay un buen acuerdo, es la mayoría de los casos. Pero hay otro porcentaje donde se han generado mucha controversia. ¿Y ahí cambia algo el tema de la plata también? Porque si cambia la tenencia... Uno de los temores que, por ejemplo, las abogadas a las que he consultado, incluso las del propio Instituto Nacional de las Mujeres, me decían, esto puede ser utilizado en muchos casos por los padres varones para eximirse de sus obligaciones de la mensualidad, de la manutención. Y bueno, al decir, bueno, tenemos la tenencia compartida, yo no tengo que pasar dinero y en el tiempo que está conmigo, bueno, ahí hay una cuestión bastante compleja porque además hay un porcentaje bastante importante. Yo no me acuerdo ahora las cifras que maneja el BPS, pero anda en más de un 30% de padres que no sirven su manutención. En algunos casos, por ejemplo, hay madres de sectores, digamos, menos, que han tenido menos acceso a la educación, que ni siquiera sabe que la pueden reclamar. O conozco y me consta de casos en que el varón, que debería ser el proveedor, hace un acuerdo con su empleador para que figure menos sueldo, menos ingresos, para poder tener que servir menos. Lo cual es tristísimo. De dinero que es para nosotros. Ahora, yo quiero preguntar, Mónica, porque en todos estos casos parece evidente de qué lado está la razón. Porque después están aquellos casos donde realmente puede haber, y me imagino que lo hablaste con Carmen Aciaín, padres que con la legislación actual sientan que están desprotegidos en la intención de ver a sus hijos. Ellos le pasan la plata. Hay un movimiento grande de padres. Y le dicen, loco, yo no puedo ver hijos, no puedo dejarlos con mis abuelos, no los puedo tener y quiero estar con mi hijo igual que la madre y tengo derecho igual que la madre. Sí, mira, supuestamente la legislación uruguaya eso lo garantiza. Y hay padres varones que si no acceden a sus hijos es porque hubo alguna dificultad que la ley impidió. En algunos casos. Me refiero a algunos varones que lideran algunos de estos movimientos es verdad. Que tienen efectivamente denuncias por abuso, no sé qué. Eso no significa, yo creo, que en aras de la democracia, si hay 6 senadores, que estamos hablando de casi 400.000 personas a las que representan, creen que este proyecto vale la pena presentarlo, yo creo que es importante, más allá de que la legislación les garantice que esto, que la tenencia compartida se puede cumplir, me parece importante y por eso nos sentamos a conversar con la senadora Aciaín y llegamos a un acuerdo. Ella aceptó estos planteos y modificó su proyecto en el sentido de, por ejemplo, que se apliquen cautelares si hay una denuncia de abuso, en que esta ley de tenencia compartida sin perjuicio de las obligaciones que se deban servir como manutención, en que el niño tenga también a alguien que lo represente en un caso como esto, porque estaba todo muy centrado en los padres. Digamos, realmente ella ha hecho un esfuerzo, yo el mío, porque a mí, por supuesto, que mis compañeras activistas no están de acuerdo con que pueda acompañar este proyecto. A mí me parece que la buena política se hace también
tratando de entender lo que el otro te está queriendo Ahora, decir. Mónica, hay un Y encuadre... tratando de que el Sí. otro acepte y uno aceptar las razones del otro. Ahora, ¿no? hay un encuadre que es básicamente el legal, al que vos haces referencia, que está muy bien, pero después también hay problemáticas que por ahí escapan a lo netamente legal y que tienen que ver con los tejes y manejes que tanto padres como madres hacen de sus hijos, lo cual es terrible. Es terrible porque Los tal usan vez... como trofeo. Claro, sí, o Y como moneda de cambio. Y como moneda de cambio. Entonces, eso es terrible. Y hay situaciones que no necesariamente la legislación las vaya a abarcar. Y entonces, en ese caso, hay que buscar otro tipo de abordaje. Pero es terrible porque esas situaciones pasan, porque capaz que hay una tenencia compartida y porque capaz que hay establecidos horarios de visita o días en los cuales los niños se quedan con cada uno de sus respectivos padres y ahí empiezan las problemáticas y creo que si todos hemos tenido o hemos escuchado alguna historia cercana y uno dice... eso no hay legislación posible que lo pueda solucionar, porque el diálogo no fluye, ¿no? Y eso es síntoma de otras cosas que después vemos. Cuando la justicia actúa y cuando obviamente el legislador interviene en estos casos, es en donde no hay acuerdo y en donde me parece que tenemos que centrarnos en defender qué es lo mejor para los niños, ¿no? O por lo menos en lo que el legislador y los técnicos, el juez y los técnicos en los que se apoya, que en el sistema de justicia tienen un rol fundamental y a veces no lo vemos, en los famosos peritos, en psicólogos, peritos forenses, Y de todo un montón, en los que el juez basa sus decisiones muchas veces y quizá no los tenemos muy visualizados, quizá están necesitando más atención, están necesitando mejor formación, un montón de cosas. Creo que ahí es donde más que el juez, quien tiene que trabajar es el psicólogo, la psicóloga, los abogados especialistas en defender los derechos del niño. Y además hay convenciones, hay acuerdos, ¿no?, internacionales que se llegó después de muchos años de discusiones que también hay que respetar. Sobre eso también estuvo UNICEF en la comisión, estuvo la Asociación de Magistrados. Todos más o menos coincidimos en la postura y yo lo que quiero destacar es que la legisladora levantó esos comentarios y los incluyó en su proyecto. ¿Qué es lo que después va a salir votado? No sabemos. Pero ese proyecto es muy acompañado. Mónica, cuando decías que estaba más centrado en el proyecto, en los adultos que en el niño mismo, y que se logró ahora tener una figura que define... ¿Quién sería esa figura o cómo sería el sistema que se encarga más en estos casos, yo no soy abogada, ¿verdad? Pero es lo que me he podido asesorar. Sí, claro. En estos casos, el niño tiene un defensor o defensora que muchas veces es un privado contratado, generalmente por el padre, que es el que generalmente tiene el manejo del dinero en la familia. Entonces eso ha generado algunas situaciones complicadas. Sí, claro. Ahora lo que se está pensando es que ese defensor, defensora sea designado por el juez o la jueza y esté al servicio de ese niño o niña sin importar los intereses de sus padres, ¿no? Eso es un poco. Además de otras cosas que se cambiaron, como por ejemplo lo de cuando hay una denuncia de abuso tiene que haber una medida cautelar. Eso no es condenar de entrada a uno de los padres, eso lo dicen las convenciones internacionales. Ante estos casos de denuncia de abuso físico, sexual, la medida cautelar precautoria tiene que estar siempre, más allá de si después se comprueba o no. Cosa muy difícil, ¿no? Pero se pueden hacer peritajes psicológicos para probarlo. A mí me cuesta hablar de este tema porque fui un padre más o menos tempranamente divorciado, que de común acuerdo fijamos las condiciones de la separación y no tuvimos problemas, y en cierto momento mis hijos quisieron venir a vivir conmigo y mi segunda señora, y así fue hasta que se casaron. Lo más importante de lo que nos señala Mónica es el espíritu del legislador escuchando a la gente. Nada de correr a nadie con el arreador. Los hijos, y yo tengo el orgullo de tener 4 hijos, 3 que eran míos y 1 que era de mi señora, que son unos padres estupendos. Por supuesto, son gente grande a esta altura de la vida,
y que vivieron unos años con su mamá, otros años con nosotros, pero que nunca tuvimos, digamos, faltas de cosas que yo escucho de gente que anda clamando por los medios de suerte de fallos o decisiones judiciales tremendas. Me parece que la postura de la directora del Instituto de Mujeres y de la legisladora Carmen Aciaín está en la dirección de lo que se debe hacer. La política es la concesión de mutuas consideraciones a la opinión del otro. No se puede arrasar, pero tampoco se puede ignorar. Hay realidades que choquean o chocan a la gente y tengo la sensación de que alguna de las colegas en el terreno de los jueces, de las fiscales y de las abogadas, a veces se les va un poco la moto. Tengo la sensación, capaz que me equivoco, felizmente de esto que le estoy hablando terminó hace 30 años y no solo en una circunstancia sí lo recuerdo. En estos temas lo ideológico pesa mucho, Lo ideológico político partidario, pero también un poquito más amplio. Sí. Hay posiciones muy radicales. Yo cuando estuve en la comisión planteé todas mis discrepancias con el proyecto inicial y me llamaban como estuviéramos en Nacional y Peñarol. Lamentablemente hoy la política parece manejarse un poco así. Nacional o Peñarol, estás en un lado, estás en el otro, y a los que estamos en el medio tratamos a veces de dialogar con todos. Nos va mal, soy del Partido Independiente, así que imagínense. Igual lo sostengo, creo que vamos a seguir diciendo esto, y bueno, lamentablemente si nos va mal desde el punto de vista electoral, allá estaremos capaz que desubicados respecto a la historia. No nos tocó la época en que le va bien a los del medio. Bueno, es así. Pero en esto decía que cuando fui a la comisión, y bueno, hubo la senadora Bianchi, el senador Domenech, expresaron discrepancias con mis posiciones y con la posición de los grupos que estaban radicalmente en contra del proyecto. Me llamaban de un lado de la tribuna. Probablemente ahora me llamen del otro lado de la tribuna. Creo que en esto son cuestiones donde tenemos que tratar de sacarnos más que nunca lo ideológico y tratar de discutirlo ampliamente. Yo lo planteé en el interior de mi partido, pero, te querida, decía, y la verdad es que me siento muy orgullosa de pertenecer al Partido Independiente porque lo planteé además como un problema que tenía personal, porque entendía una parte, pero históricamente defendí lo otro, muy permeada por lo ideológico de mi activismo feminista de 30 años, y hubo posiciones en todos los puntos de vista, pero algunas cambiaron incluso de la inicial, y se dio un debate riquísimo, maravilloso, del que estoy orgullosa. Creo que sería... lo quiero contar porque me parece que es la mejor parte de la política. Ahora, ¿no hay una situación que indudablemente la gente la tiene como a prima facie, a nivel de piel? Hay una cosa que llevar las políticas de género al derecho es algo muy complicado, porque en definitiva el derecho lo que estudia es a el individuo. Cuando estamos hablando es una materia, una ciencia que va evolucionando con el tiempo a medida que evoluciona la sociedad, pero que a veces se detiene en el tiempo, como que hemos tenido códigos que envejecieron y sin embargo no los hemos podido cambiar. Pero en definitiva, llevar las políticas de género significa también como inclinar la balanza. Bueno, es decir, lo que pasa y eso de que la mujer siempre es una víctima, y eso de que la mujer es siempre la agredida, y la mujer es la que como depende económicamente del hombre, y entonces el machismo y todo lo demás, a mí me parece que es muy maniqueísta ese manejo también. Pero lo que pasa es que la realidad es esa. Bueno, la realidad estamos es que en el debate. De cada 100 personas agredidas dentro de su casa, 98 son mujeres. O sea que la realidad es maniquea, y me parece que además la ley ha estado con la balanza inclinada históricamente hacia una punta de una forma descarada. Además, vos no te olvides que
hasta hace 20 y pico de años, yo una vez hice un escándalo en un banco, y vos que me conocés, imagínate, porque no podía abrir una cuenta. No te conozco tanto, era me imagino. para un préstamo hipotecario, y si no firmaba mi marido... no te preocupes, a mí hace un par de años me preguntaron Entonces, cuando fui a pedir un préstamo para comprar un auto a ver si estaba casada. Claro. Porque tenía que... Claro, porque pero así aseguraba, capaz que era si tenía para ponerlo pareja. a él como Una cosa codeudor. insólita, Pero ¿eh? ¿por O sea, qué era? caso era estoy para hablando hace autorizar. 3, ¿Pero 4 por qué era? años ¿Cuál era el atrás. argumento? Que el argumento, a ver, el por el tema de los ingresos y el tema de los Tiene respaldos. separación de bienes, No estás él es ca- corresponsable. No estás Hasta casada, ahí te banco. no tenés pareja. Pero que no te puedan Así. firmar. No, que te tenga que importa, me firmar. imagino Madrid ahí. No, te importa. No, ¿sabés cuál es el tema? Porque vos decís, si no tenés separación de bienes, son codeudores, entonces está bien que el otro también firme porque se hace responsable. Ahora, cuando él iba a abrir la cuenta, a él no le pedía Claro, que por eso, firmara pero la yo me preguntaba cuenta. eso. Ese es el tema. A un hombre le preguntan a ver si tiene esposa. Hasta La hace balanza. pocos Me años no parece que podíamos heredar. Es muy importante lo que no dice podíamos eso. manejar bien. No podíamos votar. Lo que Bueno, dice, no, hablar. Eso es hace 80 años. Bueno, pero Mónica, fue por favor, avanzando a poco. Lo que no, dice la Sergio, ley de derechos de civiles. hasta dónde el derecho no puede inclinarse para un lado o para el otro, y lo que complementa a Mónica de que estaba inclinado hacia el lado del hombre, me parece importante para entender el fondo de este tema, y me parece que la clave es, bueno, que sean los niños. No es la perspectiva de género la que nos va a ayudar. Pero puede también- ser en Yo te parte cuento una a anécdota. proteger ciertas cosas de la a mujer, los niños está muy bien. Claro, Te pero cuento una me anécdota gustaría, que Mónica, cuento porque siempre. está el 100% de la realidad y después están los casos específicos. Y el derecho se tiene que encargar de ser justo De cuidar en esos cada casos caso, específicos, claro. no en el promedio. Totalmente. Entonces uno dice, está bien, una pareja de un hombre y una mujer se da en la mayoría de los casos esa diferencia económica, porque uno dice, bueno, lo tiene la mitad del tiempo cada uno, y que le pague la mitad cada uno. No, porque la familia vivía de otra manera hasta entonces, y esa familia se había compuesto de un hombre que era el generador de ingresos y una mujer que se hacía cargo de la casa. Entonces no se le puede tirar a la mujer, va, encárgate de la mitad vos. No, pero pará, teníamos otro acuerdo, ¿está bien? Ahora, hoy tenemos parejas de hombres, tenemos parejas de mujeres Sí. que eventualmente pueden tener hijos. Para esas parejas, lo más justo será llegar a lo equitativo respecto a... Bueno, me parece que en el fondo lo que tiene que pasar en las parejas entre hombres y mujeres es lo mismo. Ser equitativos, sabiendo que históricamente la mujer ha ocupado un lugar que hay que tener cuidado con pensar en equipararla porque ha sido postergada. Pero ojo, porque también hay hombres que quedan mal en esta. No, claro. Es más, Además, cuando, pero ahí- ahí abriste una caja de Pandora Sí. maravillosa. Bien, Juan que Miguel, es- bien. ¿Te gusta? que ¿Te es gusta el además relajo? que tiene que ver con, te digo el título, el desafío más grande que enfrentaron las mujeres en el mundo en la pandemia. ¿Cuál fue? El de los cuidados. Entonces, lo que yo te digo es, sí, las mujeres trabajan a la par, pero si vos mirás cuál es la tasa de empleo de los hombres y de las mujeres, es mucho menor. ¿Por qué? Las mujeres siguen dedicándose a los cuidados Tal cual. y al trabajo no remunerado de la casa. Y según la última encuesta, que es de 2013, y paso la tanda, la siguiente ya la vamos a iniciar por un acuerdo que tenemos con el INE en el segundo semestre de este año, la encuesta de uso del tiempo, que es fundamental para saber cuánto de trabajo no remunerado hacen las mujeres y los hombres en la casa. El 2013 nos indica que las mujeres hacen el doble de trabajo no remunerado que los varones y que el trabajo remunerado es al revés. Entonces, ¿quién me paga a mí todas las horas que yo invertí en cuidarte a vos, en hacer los trabajos de cuidado de la casa y de los hijos que tuvimos cuando nos separemos y los dos por mitad y mitad hablar. tengamos que bancar? Y ahí me parece por que igual. sí hay una perspectiva Ahí de hay una género desigualdad y clarísima. hay una perspectiva de Sí, género. pero perdón, pero también hay excepciones. No, pero hay una perspectiva de Por género que vale la supuesto. pena Hay considerar. casuística para los dos lados. Exacto. Las porque tampoco licencias que- paternales hay se que las ver- toman las mujeres en el 90 y pico % de los casos, porque hay una cuestión de realidad también. Más allá de que queramos... Sí, la teta se la podemos dar Exactamente, la nosotros. teta la dan las mujeres. Mirá que yo- Y no Vengo puedo ahí. hacer esa parte. Mirá, estoy muy bien con el tema de No, esta. en serio. Entonces, también hay una aparte parte de eso, natural y hay que hay una otra considerarla. cosa y hay una cuestión El embarazo, cultural. no solo la teta, Los el varones, embarazo. ¿sabés que los varones un poco más de la mitad solamente se toman el mínimo de la licencia paternal porque está mal visto en sus trabajos y entre sí que se tomen licencia sí, por sí. paternidad más larga? Entonces toda la carga del niño o la niña recién nacidos, que son tremendas, y de una exigencia psíquica, sobre todo, y física, muy grande para las Y mujeres. de Yo postergación igual me otra alegro cosa, que las de nuevas postergación otra generaciones, cosa. Mónica, no sé si a vos Por te da la supuesto. sensación, pero yo veo generaciones
la mía, e incluso Sin más duda. chicas que ya están también encarando Procreando. la paternidad Sin y la duda. maternidad Pero de una clase forma media- completamente clase distinta media educada, a como lo... Patricia. ¿Cómo? Clase Clase media media educada. Bueno, clase media educada, pero yo creo que Está ahí es muy donde bien radica igual. el Hay un cambio efecto cultural, en la demostración educación, porque la educación al fin de cuentas es lo que sustenta Nuestros padres no sabían cambiar muchísimas pañales. cosas, ¿no? No, La forma en que nosotros educamos cambiábamos. y también cómo cambiamos. Con- A ver, el año cambiábamos pasado... pañales Yo sí cambiaba y no sabés lo que era cambiar pañales. Porque eran de tela. Eran de tela y tenían unas bombachas de goma, Ahora, era yo planteo un terrible. tema explosivo. Explotación sexual dentro del grupo familiar, que está comprobado que son, de punto de vista intrafamiliar, que la mayoría o una gran porcentaje lo lleva adelante la nueva pareja de la madre o los tíos o los abuelos o otro. ¿Qué pasa con la tenencia cuando es exclusiva de uno, van a vivir con la madre y el nuevo novio de René Claro. abusa de los hijos? ¿Qué pasa? Es ¿Y qué terrible, pasa? Hay que- Es terrible. Ojalá que el papá de los hijos de René lo descubra y lo denuncie. por ¿Sabés que supuesto. hoy dijiste que el Y- derecho pero siempre estaba- las madres o los mayores ahí tienen que aprender a escuchar al niño. Totalmente. Porque el grave problema es que no se escucha al niño. A veces se piensa con la de abajo y no se Y piensa a con esto. creerle, a Y entonces, creerle. exacto, a creerle al niño. Y no pensar directamente que el niño está exagerando porque quiere estar con papá o porque quiere estar... No, el asunto es que hay que... tiene que haber un cambio cultural, estoy de acuerdo contigo. Totalmente. Y ese cambio cultural pasa por absolutamente toda la franja social. A mí me Sí, a ver, quedó- va a costar, ¿no? Me parece, porque el año pasado creo que de alguna forma, como vos decís, clase media, hay un porcentaje de la población que tuvo la posibilidad, no todos, pero de iniciarse en el teletrabajo, de comenzar a hacer tareas de teletrabajo, y de alguna manera nos vimos forzados a impulsar ese cambio cultural de la forma de trabajar, porque la realidad nos obligó a eso, ¿no? Ahora, también digo, cuando la realidad no nos obliga a eso, los cambios culturales pasan de forma más lenta y las transformaciones llevan más tiempo, pero igual me parece que está bueno que se trabaje sobre ese asunto. Y creo que Es importante creo que a la haya larga ventajas. va a pasar eso. El 8 de marzo, una de las cosas que acordamos con la directora del BPS, Daniela Barindelli, que nos apoyó mucho en esto, y el propio ministro de Trabajo y la ministra de Economía, estuvimos el 8 de marzo expresando el compromiso del gobierno de empezar a impulsar el tema, primero, el cambio cultural en materia de cuidados, que es una responsabilidad del Instituto de las Mujeres. Sí, lamentablemente no Pero- se le dio todo el presupuesto que se requiere, ¿no?, para el Sistema Nacional de Cuidados. El Sistema Nacional de Cuidados, en el marco de esta nueva administración, no. respecto a la anterior administración, No. se vio bastante disminuido. Vamos a El ver. Sistema Nacional de Cuidados, que yo no soy una especialista No, porque no es depende tu área, de la Mónica. Secretaría Nacional que está en Mides, y sí es compañero mío, el nuevo secretario de Cuidados, Nicolás Escarela, que está trabajando muchísimo. Tuvimos la primera reunión de la Junta Nacional de Cuidados la semana pasada. El problema que tenía el sistema de cuidados es que era insostenible desde el punto de vista financiero. Estaba generando una situación que era exponencial de crecimiento y no... El año pasado, por ejemplo, cuando el doctor Radillo era el secretario de Cuidados, al mes de abril o mayo del año 2020, el presupuesto previsto de la administración anterior para el sistema de cuidados se había terminado. Desde el punto de vista financiero era inviable. Entonces, lo que se pensó durante esta administración y con una serie de dificultades que hubo para llevar adelante el sistema fue en reformularlo para hacerlo viable. Y de hecho, en los hechos, está funcionando. Sí, está funcionando, pero le digo, El la presupuesto administración de la pasada administración no le dio... pasada no era presupuesto genuino, No, era el BID. y no le dio- Que lo había y no- puesto por un tiempito. Y no a le ver dio, cómo la ahí cosa va, y no le funcionaba. dio el dinero, pero creo que el espíritu del sistema de cuidados, cuando fue creado en el último gobierno, creo que era una excelente idea. Tenía un problema de diseño, No que es lo se que le se está dio, viendo ahora. no se le dio todo el impulso que problema de requería. diseño, Y creo que Mónica? este gobierno tampoco. ¿Qué Yo problema creo de que- diseño tenía? Y como todo lo que hizo en un montón de momentos desde el punto de vista social
en la administración anterior fue una cosa voluntarista, una expresión de deseo. Y para llevarlo adelante buscaron fondos en el exterior y no se dieron cuenta que no tenían los fondos genuinos para poder mantener y desarrollar. Entonces, el grave problema es que vos heredás algo que en un montón de momentos lo que se hizo fue un aparato propagandístico y una situación desde el punto de vista económico para una solución para un montón de gente, pero que después no lo podés sostener. Pero porque no tiene... más allá del presupuesto. Yo estoy de acuerdo con el sistema de cuidados. Sí, me yo parece también. que es, además, para un país socialmente de avanzada y tenemos que apostar a él. Ahora, me parece que teniendo en cuenta nuestra realidad. Uno de los grandes problemas que hay, por ejemplo, es en la naturaleza del vínculo laboral entre los asistentes personales y las personas cuidadas, ¿no? Por ejemplo, personas con serias discapacidades, el sistema está previsto para que vaya aumentando, digamos, que ya no sean tan serias, sino que también a otras personas y personas mayores. No me acuerdo de la edad, pero estaba pensado que fuera bajando también en edad para personas mayores. Me parece que es muy justo que es ejercer el derecho a ser cuidado y no solamente por la mujer de la casa. Por eso el sistema de cuidado es una política de género también. Ahora, la naturaleza del vínculo laboral entre el asistente personal y la persona cuidada estaba generando era un vínculo privado. De hecho, el Estado le transfería fondos a la persona cuidada, pero ella le tenía que pagar y hacer los aportes y todo lo demás. Y lo que sucedía es que habiendo problemas entre el cuidado y el cuidador y teniendo que despedir al cuidador, después el cuidador ¿a quién le iba a reclamar? Al Estado. El despido, un montón de cosas. No, estaba previsto que fuera contra la persona cuidada. pero que después no tenía los fondos para poder pagar, hacer Bueno, esa es una de las cosas en las que se está trabajando para que el sistema pueda funcionar, porque una persona que tiene que acceder al sistema de cuidados, por ejemplo, por el 100%, evidentemente no puede hacer frente después a un despido, por ejemplo. Además de que ha habido denuncias de abusos de todo tipo, color, por parte de asistentes personales a personas mayores y viceversa, ¿no? A mí me quedó haciendo ruido lo del 30% de padres que no se hacen cargo, ¿no? ¿Cómo estamos con ese tema? ¿Qué es? Digo, yo lo sufrí en carne propia. No tenía ningún tipo de problema y no pasaba lo que tenía que pasar. Entonces, para mí es un tema sensible. ¿Pero vos sos una persona cercana a ti? No, yo cuando era niño, mi padre desaparecía, se fue, se separaron, se divorciaron y nunca pasó un peso. No se hizo nunca cargo. Tengo conocidos que han hecho lo mismo. Bueno, hubo varias... Pero cuando vos decís un 30%, perdón, me parece un número que es altísimo. Ojo, lo estoy poniendo entre comillas. Dije que no estaba segura de la cifra, pero la cifra es muy significativa. Anda en el entorno de esa cantidad. Un punto más, un punto menos. Tiene que ver con de muchas personas que están fuera del sistema formal. Que por suerte en este país ahora cada vez ha ido mejorando la inclusión en el sistema formal, pero son personas que están, o por otro lado las que están más arriba, que tienen ingresos también de otro tipo, que no están documentados y por lo tanto también lo que sirven en ayudas, en su contribución alimentaria, no tiene que ver con sus ingresos, ¿no? Por ejemplo. No, claro, es por un sistema de vida. No, trae, no pasa nada. Usted la invita, por favor, Mónica. Les quiero decir una cosa. Si estuviste aislado en la pandemia, ¿sabés cuánto se necesita la ayuda? No vamos, Mónica, muchas gracias por venir. ¿Cómo pasaste? Ha sido un placer, estupendo. Estuvimos charlando largamente con Nico y Connie ahora. Así que nos pusimos un poco al día. Me falta Patricia, Juan Miguel y Sergio. Con Robert nunca conversé. No es por falta de... No te van a ver al teatro. Es lo mejor que te pudo pasar. Te iría a ver al teatro. Me tenés que contar en qué estás. ¿Cómo no? Sí, estoy a punto de estrenar, así que nunca en el personaje, así que no te... No seas malo, pobre Robert. Gracias, Mónica. Muchas gracias.